próximas horas serán determinantes para conocer si es aceptada o no esta propuesta de paz mundial por 5 años planteada por México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, asegurando que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en entrevista con mi compañero Víctor Hugo Michel, el canciller mexicano reiteró que pese a la crítica de algunas naciones, la propuesta puede ser posible, además de que fue vista con buenos ojos por las dos naciones en guerra por parte de Rusia y también de Ucrania. Yo te diría que ha habido una recepción con interés de parte de los integrantes del Consejo de Seguridad y de países que no están en el Consejo. En general nos están pidiendo detalles al embajador de la Fuente. En los próximos días seguramente va a ser muy intenso eso, consultas. Se acepta el principio, que es cuál, el principio político es llamar a personalidades de alta relevancia ética y política en el mundo, como puede ser el Papa Francisco, como podría ser el primer ministro de la India, entre otros, seguramente habrá otros nombres, que permitan reforzar las tareas que está llevando a cabo el secretario general de la ONU. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad de la ONU está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Pues porque hay algunos países, miembros permanentes, que tienen derecho a un veto irrestricto. Entonces, cada vez que hay algo que se vota en la Asamblea General o que hay un consenso, pero alguno de los países del Consejo de Seguridad no considera que le convenga, pues lo veta. Entonces, total, el Consejo de Seguridad está paralizado. Entonces, necesitamos apoyar al secretario general. Necesitamos crear una densidad política que precipite la mediación. Caso contrario, lo que vamos a ir es una guerra prolongada. Entonces, se ve que ese razonamiento que está en la esencia del planteamiento del presidente López Obrador es bien visto por la comunidad internacional, es algo sensato, inteligente y posible. Ahora, ¿cómo han recibido Ucrania y Rusia? Bueno, ambos con respeto, con interés en escuchar qué es lo que México piensa. Ninguno de los dos ha descartado la mediación. Estamos ahorita en un momento muy difícil del conflicto, pero no descartan la mediación porque saben que en un momento dado se va a tener que hacer ese diálogo o esa mediación va a ser necesaria. Además, el funcionario mexicano reveló que el secretario general de las Naciones Unidas ya tiene una copia de la propuesta de paz. Además, sostuvo una reunión con su homólogo de Ucrania para explicarle el alcance del escrito. Fue muy cordial. Yo no había tenido una conversación con él. Agradeció la actuación de México por conducto del embajador Juan Ramón de la Fuente aquí en el Consejo de Seguridad. Fue muy explícito, muy agradeció especialmente la posición de México. Como recordarás, México ha propuesto varias cosas relevantes. Una de ellas fue crear corredores humanitarios. Se bloqueó, se vetó en el Consejo de Seguridad. Nos fuimos a la Asamblea General. La Asamblea lo aprobó y finalmente se pudieron hacer esos corredores, al menos un tiempo. Y también México ha sido muy proactivo en favor del diálogo que llevó a llegar a un acuerdo, gracias a la intervención de Turquía de manera muy importante, en cuanto a los granos. Es decir, millones de toneladas de granos ahora están saliendo de Ucrania y también lo harán de Rusia. Entonces, nos fue bien, nos expresó eso y vio con interés la propuesta del Día de México. Ebrard Casaubon también explicó por qué la propuesta de México adquiere cada vez más interés. Yo creo que por el solo hecho de que el conflicto se está escalando, por esa razón la propuesta de México tiene todavía o reviste más interés, porque hasta antes de esta propuesta parecía que todo el mundo ya se había resignado a que la guerra resolverá este tema y que va a ser un conflicto muy prolongado. Nada más recordar que el impacto de esta guerra ha sido acelerar la inflación en todo el mundo, agudizar lo que se llama la crisis alimentaria, no hay fertilizantes suficientes, entonces el invierno va a ser todavía más difícil, el año que entra va a ser más difícil para todos, nos afecta a todas y a todos en todo el mundo. Y frente a esta idea de, bueno, pues va a haber un escalamiento del conflicto y entonces hay que tomar bando por uno o por otro. Y el conflicto va a durar un tiempo prolongado. Frente a eso, la propuesta mexicana de hagamos una mediación, fortalezcamos al secretario general de la ONU, hagamos algo, llamemos a los que tienen autoridad política, tratemos de que la mediación tenga una oportunidad antes de que veamos el escalamiento del conflicto en las próximas semanas y días. Vale la pena y muchos países lo están viendo de igual manera que México. Bueno, como sabemos, el plan de paz contempla la intervención del Papa Francisco y también del primer ministro de la India. ¿Qué ha dicho al respecto el gobierno de aquel país? Esto lo explica el canciller. El gobierno de la India ha venido promoviendo una línea similar a la nuestra de mediación, de buscar una solución pacífica. Recién el primer ministro Modi habló con Putin, como seguramente lo viste,
Y tienen una posición parecida a la nuestra. ¿En qué sentido? De presionar, insistir en la mediación, en hacerla posible, en que aumente la presión de la opinión pública internacional y de los diferentes países para que esto sea posible en el menor plazo posible también. Entonces están en una posición similar a la nuestra y creo que vieron con simpatía lo que estamos diciendo. Ante el bloqueo tradicional del Consejo de Seguridad, donde los vetos van a terminar de imponerse, la gente se pregunta qué papel podría jugar la Asamblea General. Esto lo dijo Marcelo Ebrard. México ha estado apoyando ya desde hace tiempo una iniciativa que hicimos junto con Francia y otros países para modificar o reformar el Consejo de Seguridad. Es decir, restringir el uso del veto que hoy es indiscriminado. Tienes otro caso, por ejemplo, respecto a al ingreso de Palestina a la Organización de Naciones Unidas como un Estado de pleno derecho, un miembro de pleno derecho, que se aprobó en la Asamblea, pero se vetó en el Consejo de Seguridad. Y así te puedo enumerar varios casos. Entonces, México va a presentar una propuesta afinando eso, es decir, afinando el uso del veto, restringiendo el uso del veto y que no se puede utilizar indiscriminadamente como lo están haciendo ahora. México lo dijo desde 45, que era muy mala idea tener miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Era antidemocrático y contradictorio con la naturaleza de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y lo seguimos diciendo, pero en el corto plazo lo que vamos a hacer es decir, a ver, lo que estamos viendo ahorita es una parálisis. Y para remontar esa parálisis hay que restringir sensiblemente el uso indiscriminado hasta hoy del famoso veto. Y lo vamos a proponer pronto y lo vamos a dar a conocer.